lea Aldo, que cuenta, por supuesto, con nuestro apoyo dentro de las posibilidades que tenemos. No nos podemos comprometer a sostener la editorial por tiempo indefinido, por cierto, pero algún apoyo ha habido. Y muy contento también en lo personal que quien presente el libro en esta oportunidad sea un compañero de curso, un compañero de materias de Aldo, Sergio Mesa, aquí presente, estudiante también del Magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea. Así que doblemente satisfecho en ese sentido, un poco hablando como profesor por un lado en mi caso, hablando como lector de graduados por otro, y también como lector de narrativa fantástica, que es un asunto que si bien yo no hablo mucho, vengo de un mundo isleño donde las narrativas fantásticas orales estaban a la vuelta de la esquina. Entonces es como volver a encontrarme en un formato un poco distinto, por cierto, con algunas otras referencias diferentes, con imaginarios un poco distintos, pero vuelve a recrear ese estado intermedio entre la realidad y la fantasía, de lo misterioso, de lo monstruoso que puede haber en lo más cotidiano, en lo más conocido. Así que me gusto y dejo a Sergio Mesa que continúe. Gracias. El terror es una emoción básica, muy primitiva en sí misma, proviene de la infancia en realidad, y es el terror al adulto por parte del niño pequeño, cuando toma conciencia de su vulnerabilidad. Monstruos, fantasmas, bestias, son imágenes más o menos elaboradas de un hombre grande y sin rostro. El miedo a la oscuridad también es el miedo, pero desplazado, a la figura de un hombre adulto que acecha en la sombra. Obviamente que los pueblos tienen sus propias imágenes o desplazamientos o transformaciones de la figura que puede provocar el terror. Pero en principio, el hecho de que cuando sentimos terror no podamos pensar o centrarnos en nosotros mismos, tiene que ver con el hecho fundamental de ser una emoción primitiva, infantil. Creo que eso es muy importante para quien escriba o se sumerja en el mundo del terror, porque cuando yo escucho hablar del terror relacionándolo a cosas desconocidas o ajenas, como una otredad, por ejemplo, el más allá en general, creo que habría que retrotraerlo más bien hacia la infancia, no hacia algo otro, sino que algo muy propio, pero que descansa en nosotros. Por ejemplo, a los niños les da miedo mirar debajo de la cama, o les da miedo la oscuridad, o les da miedo a los perros, sobre todo si son negros y grandes. Pero en general, uno lo puede reconducir hacia generalmente la figura de un hombre, no una mujer, un hombre grande. Y para un niño cualquier hombre es grande. Le escuché a Aldo al pasar, un día que estaba conversando con el profe Mancilla, que así como ha sido habitual que se pase del libro a la imagen, que se hagan muchas películas basadas en textos literarios, ahora se estaría dando lo contrario. Quienes se han formado al frente de las pantallas, bueno, casi todos nosotros, pero los más jóvenes más todavía, el cine, la televisión, internet, habrían transformado el lenguaje visual en un lenguaje literario, como una tendencia hoy día. Creo que esto se aplica más a algunos de los cuentos incluidos en la antología. En general creo que la formación no literaria, o de preferencia visual,
constituye una debilidad, o puede constituir una debilidad cuando de lo que se trata es de escribir. No sé, pienso por ejemplo que un director de cine, su lenguaje es el cine, y si él se ha criado, se ha formado en el cine, puede ser más adecuado el alimento del cine con la producción del cine. O sea, se alimenta de cine y produce cine. Pero pienso que puede ser una debilidad si yo quiero escribir y me alimento de imágenes, más que de palabras. Un cuento no necesita solo de un buen argumento o de una idea que lo inspire. Debe tener un tono, un estilo, una factura propiamente literaria. Y los escritores del género que sean buscan su voz, su expresión a través de un ejercicio eminentemente literario, aunque también sea existencial. En algunos de los cuentos observo un intento deliberado por suplir esa falencia o ese esfuerzo con alguna truculencia, con algo chocante, morboso o perverso. He visto eso también, por ejemplo, en la música. Creo que todos lo hemos visto. Hablo yo, digamos, pero estoy hablando por todos. Desde que existe internet, por lo menos, quizás de antes, ya todos hemos visto de todo. Y pretender escandalizar o impactar es vano. O sea, yo por lo menos he visto de todo en internet, he visto cosas asquerosas. Y creo que la mayoría lo hacemos, o lo hemos hecho alguna vez, hasta donde nos dé la guata. La curiosidad mata al gato. En el cuento de Aldo, a propósito de esta imagen aterradora que es para el niño el adulto desconocido, o la oscuridad donde puede estar ese adulto, yo veo en el cuento de Aldo esta amenaza, porque en el cuento de Aldo, no sé si lo habrán leído, si habrán leído el libro, todo transcurre en la oscuridad. Y esta amenaza terrorífica está como difuminada en la oscuridad. Una amenaza así quiere ser conjurada a través del pensamiento, de una argucia inteligente. En este caso, en este cuento, el protagonista cuenta los pasos de la habitación y alude al pozo y el péndulo, que es una manera de contener la emoción o de resistirse al terror a través de esta argucia. La amenaza, en todo caso, en el cuento de Aldo me parece que queda pendiente como algo incierto, y en el relato me da la impresión de que Aldo rehúye deliberadamente definirse. Es un cuento que está muy en lo literario. Aldo, yo creo que es una de las personas de la antología que tiene más formación literaria. Voy a referirme no sé si a todos, pero voy a tratar de referirme a todos los cuentos. Hay un cuento también de Eva Fauna. ¿Cómo se llama el cuento de Eva? Babylon. Es un cuento de naturaleza necrofílica. El cuento necrofílico de Eva Fauna expresa también el terror de ser devorada por esta figura ominosa de este adulto, aunque en este caso dicho terror aparece sublimado y transformado en el deseo de ser devorada, lo que supone una audacia, una temeridad, que es la intención que domina el cuento. Un niño tiene terror ante la figura, y en este cuento de ella es como, cómeme, una cosa así. Me parece que ella tiene un afán transgresor en el cuento, y creo, como psicólogo, me perdonan, que la violencia explícita a que se expone la víctima es una alegoría de una violación provocada por la víctima. En el cuento que se llama Padre, de Rodrigo Vázquez, resulta muy atractivo el hecho de vincular el horror con un hecho histórico, un contexto que permite enriquecer el relato en primera persona, dándole mayor espesor o sustancia.
Es decir, que no se trata solo de lo que le pasa a alguien, sino además a un pueblo o a dos pueblos, el de los colonos y el de quienes fueron invadidos y masacrados. En este cuento hay un rechazo visceral a la deformidad, a los fenómenos anatómicos, salen guaguas de Ford, cosas así, que creo yo que es el reverso del culto a la belleza juvenil en el que estamos todos inmersos hoy día, ¿no? Que es el verdadero trasfondo de la cultura burguesa, según yo. El autor sincera esta mirada que la mayoría comparte pero no expresa. Por ejemplo, la cuestión de la Teletón es como un día para tolerar las deformidades que a diario no queremos ver, que nos chocan. Y yo creo que en este cuento el autor tiene ese valor, esa valentía de declarar este sentimiento medio fascistoide, para rechazar a los feos, a los deformes, a los amputados, qué sé yo. Y me parece que el hecho de que él vincule la historia con la colonización enriquece el cuento. En Los mitos negros de Hannah More, él tiene la gracia natural de un niño para contar una historia fantástica sin mayores truculencias ni elaboraciones. El asunto del cuento es algo fantasioso y bonito. Un cuarto en una casa abandonada donde se ve el futuro en una superficie imprecisa, que no es precisamente una pantalla. Eso basta para atrapar la atención del lector. Eso me gustó el cuento de Jano, no sé si estará acá, que nos pone en una situación que es imposible, pero nos llega y nos pone en ese lugar y uno se deja atrapar fácilmente. Si uno le cuenta en un cuento, uno cree todo lo que le cuenta. Lo digo porque no es necesario quizá tratar de convencer o de impactar al lector. Memento Mori, que en lo personal es el cuento que más me gustó, me parece que no es un cuento de terror realmente, sino una historia de tristeza infinita, de angustia infinita, la pérdida de una hija que ata a una madre a la muerte o a la locura, para siempre. Es el cuento más económico en palabras y uno de los más literarios, a mi gusto, mejor trabajado, con mayor compromiso literario. Me conmovió mucho. Es la imagen perturbadora de una niña muerta, que revive o que no estaba muerta o que no puede dejar de morir. Y eso es lo que le pasa a muchos padres que pierden a un hijo. Es algo de lo que nadie se recupera. El trato de Argarán, el cuento de Paul Ehrlich, creo que es un cuento que trata de transgredir más que todos los otros y que por lo mismo es represivo. Cuando uno trata de transgredir, de saltarse las normas, la ley y la moral, es cuando uno más está dentro de las normas de la ley y de la moral. En este cuento, podríamos decir, no sé si el protagonista, Argarán, ¿cómo se llama Argarán? Sí. Posee a una bruja hermosa, pero mientras la posee, la devora, le come la cabeza, ¿sí? Los brazos, y eso yo lo he visto en el hentai, ¿ya? En el momento del acto, o justo antes del momento del acto, la bestia se come a la mujer, la destruye, la destroza, la tortura. Y es una manera súper represiva de poseer, porque en el fondo no la puede poseer, o la puede poseer esa pura vez, porque después la destruye. Yo jamás haría eso, no sé, encuentro como... Pero más allá del... Porque hay un exceso que en el fondo representa, pienso yo, un deseo descomunal, así, de poseerla como de lugar. Pero en el fondo, devorarla es como lo más primitivo y lo menos inteligente, pienso yo. Pero creo que en el fondo hay un afán transgresor, que finalmente termina siendo represivo, porque uno no se puede dar el gusto, o uno mismo lo boicotea. Como la mantis religiosa, ¿no es cierto?, que mata a su amante. Y si el amante
estaba bien, una pérdida, ¿no? Tricofobia, la fobia a los pelos, así se llama el cuento, tricofobia, tiene el elemento interesante de tratar el asco, más que el horror. Asco que es bastante común y extraño, y cuya interpretación yo no tengo clara, pero creo que podría ser el rechazo a aquello que está antes del placer, o que lo cubre o lo dilata. Los pelos públicos, pienso yo. En todo caso, el rechazo, la repugnancia, son expresiones reactivas de un interés reprimido. O sea que en el fondo uno siente repugnancia por lo que le interesa, ¿no? Como por ejemplo los homofóbicos. Son homosexuales reprimidos, eso está claro, ¿no es cierto? Y hay otras fobias también. Las cosas que nos dan asco son las cosas que en realidad nos atraen. Creo que el cuento pierde su intensidad al tratar de situar los hechos en la locura, porque es como que todo lo que ocurre finalmente era la locura de un tipo que está en un manicomio o en un lugar así. Pienso que hubiera sido mejor que la pesadilla fuera pesadilla, no como estaba loco, una cosa así, como dándole el lugar al psiquiatra, para que lo sitúe en la realidad. Entre paréntesis, creo que el psiquiatra en general, y lo digo como psicólogo, es nuestro enemigo común y persigue precisamente quitarnos el miedo, la angustia, la ansiedad, la inquietud, el deseo, dejarnos así. Eso es como lo que buscan los psiquiatras, y nosotros se lo permitimos. Por eso creo que el cuento hubiera sido mejor sin que el tipo estuviera loco, o que la locura fuera la realidad nomás. En Atlach Nasha, así se dice, Atlach Naja, lo busqué en Atlach Naja y no encontré mucha información, pero parece que una mujer araña. De la mitología Lovecraftiana. Claro, sí, de Lovecraft. Nada que ver con el hombre araña. La imagen de la mujer araña es perturbadora en sí misma. El relato parte y termina dentro de la extraña atmósfera. Es como si no transcurriera el tiempo, es como si no pasara nada. Uno no llega, sino que da vueltas en el mismo círculo dentro del cuento. Aparentemente el cuento tiene un comienzo, un desarrollo, un final, pero al releerlo es como si toda la extrañeza estuviera presente en todo momento, la misma sospecha de que algo no anda bien. El vínculo o alusión a la metamorfosis es bastante directa, a la metamorfosis de Kafka, pero no veo en el cuento la desesperación, sino que la pesadilla está todo el tiempo ahí. Uno no sabe si la señora Berito, que es la vieja que finalmente se transforma en Atlach Naja, se transformó o siempre fue la mujer araña, o no. Para terminar, quiero decir que en general a mí me parece que soy un poco anticuado, pero me resulta un poco perturbador que en todas estas escrituras, la mayoría de ellas, no hay ninguna esperanza de nada. Es como bastante desolador, y quizá en ese sentido eso a mí me aterra en lo personal. Cuando me puse a ver los blogs de los escritores, y creo que si no fuera por algo no estaríamos aquí por ningún motivo, y que cada escritor estaría en su pieza viendo cosas. ¿Me entienden? Como si no fuera por algo no se habrían conocido, una cosa así. Entonces eso me parece como un poco aterrador por ¿cómo se dice? Como el individualismo y el aislamiento, sin esperanza, en que más o menos yo veo a los escritores, no todos por cierto, y creo que la literatura, para mí por lo menos, es una forma de comunicarnos, de unirnos, de no agarrarnos de las mechas. Eso, gracias. Pero no decía muy pesado. Bueno, muchas gracias al profesor Sergio Mancilla y a Sergio Mesa por su intervención. Bueno, Autores Editores busca promover y publicar obras narrativas fantásticas y terror en Chile,
a través de un trabajo profesional en la edición, diagramación, difusión y comercialización de libros del género. Para contarnos acerca de esta iniciativa y del libro que hoy nos convoca, está junto a nosotros el gestor principal de Ostroboria y antólogo de Chile del Terror, una antología ilustrada, Aldo Astete Cuadra. Aldo Astete es escritor y profesor licenciado en Educación de la Universidad Arturo Prat y candidato a magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea en la Universidad Austral de Chile. Junto con ser el gestor de Ostroboria Editores, la revista literaria Ominous Tales y antólogo de Chile del Terror, es autor de diversas publicaciones, entre las que cuenta su libro Mente Suicida y otras muertes, pronto a reeditar. Los dejo con Aldo en este momento. Muy buenas tardes. La verdad es que para mí es un gusto tener este marco de público, de que hayan asistido a pesar de la inclemencia climática, ¿no? de este día bastante valdiviano, bastante sureño, con esta lluvia torrencial, y que a pesar de eso estén aquí, sin que sean mis familiares, sin que sean necesariamente mis amigos, y que están aquí por esta iniciativa, por el terror, ¿no? por esta antología de terror. Es para mí un orgullo estar presentándolo aquí en la Universidad Austral. También me siento muy bien al sentirme parte, no solamente como estudiante, sino que apoyado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, por el Magíster de Literatura Hispanoamericana Contemporánea, por el profesor Sergio Mancilla. Que entiendo que no es fácil, porque el terror es algo que generalmente está fuera de la academia, ¿no? Es un tipo de literatura que está muy poco valorada, por así decirlo. Se conoce y se asume por parte de los escritores de literatura fantástica y sobre todo los de terror es una literatura clase B, pero lo asumimos con bastante hidalguía, por así decirlo, y orgullo, porque sabemos que es una especie también de batalla la que estamos dando, y sobre todo porque hace un momento lo conversaba con un estudiante de la Universidad de San Sebastián que vino a buscar unos libros que me habían comprado en verde. Cómo nosotros hacemos que esta literatura se convierta en una literatura seria. Tal vez no es necesario que sea seria, ¿no? Pero cómo hacemos o reivindicamos un poco nuestro quehacer literario. Y eso es tal vez dejando un poco de lado tanto seudónimo, aterrador, y parece que también le quitará seriedad, y tratando de hacer un trabajo profesional, de imprimir como corresponde. A mí me encantan los fanzines, pero creo que tal vez ya es el momento de dejar esa plataforma o de dar el salto del fanzine a una revista como la que creamos el año pasado, que es Ominous Tales. Es una revista con un espíritu latinoamericano, con aportes de distintos países de Latinoamérica, Chile principalmente, donde se produce una mixtura de voces consagradas y algunas emergentes y otras que están por primera vez dando pasos en este tipo de narrativas, y lo mezclamos con la ilustración y con el cómic, que creemos también son afines a nuestro género. Y entonces yo creo que este es el momento. La literatura fantástica, por así decirlo, está teniendo desde el 2005, por así mencionar una fecha, desde el 2005 en adelante, se ha producido un pic de estas narrativas. De hecho, en la FILSA el año pasado fuimos a presentar unos Tales y por primera vez se le dio un espacio al cómic en la FILSA, o sea, se les tomó en cuenta. Y cuando uno recorría, por así decirlo, los stands de las editoriales independientes, había mucho de realismo sucio, había mucho de terror mezclado con otras cosas, pero no había ninguna editorial que se dedicara a esto.
que se dedicara de manera seria también, porque también hay un tema interesante de discutir en relación al trabajo que están haciendo las editoriales independientes y cómo de alguna forma se plantean frente a las editoriales transnacionales y que de alguna manera también ejercen una especie de bullying en contra de esta iniciativa emprendedora, ¿no? Quiero también agradecer a Sergio Mancilla por haber aceptado esta presentación, a Sergio Mesa, que me pareció bastante atinado y muy sugerente el análisis de los cuentos que realizó. Siempre una perspectiva de un psicólogo, sobre todo en estos temas y en esta narrativa que es un poco delirante. Es interesante conocer ese punto de vista científico. También quiero agradecer grandemente a quien está aquí a mi derecha, Paulo Lehmann-Priesler. Sin duda ha sido uno de los gestores más importantes para que Austroborea Editores comience a cimentar y eche raíces aquí en Valdivia, que es algo que lo hemos conversado nosotros, es algo que ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones. Queremos desde la editorial y desde la alianza, desde la colaboración con otras manifestaciones artísticas, cine, música y teatro, poder transformar a Valdivia en algo que tarde o temprano se iba a transformar tal vez, ¿no? En la capital del terror o de las manifestaciones fantásticas, por así decirlo, del Cono Sur, Chile primero y ojalá Latinoamérica. Yo eso me lo planteo y creo que es posible conseguirlo medianamente tal vez en 5 años, ¿no? Si contamos con el apoyo de las universidades, si contamos con el apoyo de la empresa privada, de la municipalidad, y si es que se les permite a los gestores culturales y a quienes hacen este tipo de iniciativas, se les permite trabajar tranquilos, si es que se les apoya y si es que se deja de ver lo que hacemos como si fuera algo friki, como si fuera algo raro, como si las personas que están detrás no tuviéramos familia, no tuviéramos esposa, hijos, trabajo, estudios, como si saliéramos de la nada vestidos de negro, con camisetas, qué sé yo, thrash, metal, no sé, y nada más. O sea, hay bastante más detrás. Y creo que es posible, es algo con Pablo y con el equipo editorial que está en todo Chile. Bueno, de Arica está Chiloé solamente, pero nos falta todavía conquistar la Patagonia. Pero creemos que es posible, creemos que Valdivia se pueda transformar en una plataforma. Está el Festival de Cine de Terror de Valdivia, que ya va en su 11ª puesta en escena, por así decirlo. En este tiempo también he conocido a los Clandestinos Mutantes, ¿no? Que es un grupo bastante interesante y que hace arte en torno, crean vestimentas, hacen intervenciones, hacen performance, crean cortometrajes, cómics. Francesco K. ha hecho portadas de muchos libros de escritores importantes nacionales. Y también está Luis Cofré, ¿no? De Filmofobia, From Walbe, que es una iniciativa muy muy interesante, que creo que es necesario que como valdivianos la apoyen y como gestores culturales o de alguna manera quienes gustan de esto le aporten. Ahora creo que está en una rifa, está en una rifa, ¿no? Para conseguir fondos para poder terminar de filmar su cortometraje, que es de mucha calidad. Yo estuve en el Festival de Cine de Terror en la premiación, vine a recibir un premio de otros colegas que están haciendo cine terror zombie, unos zombies guasos que se llaman Los Finados de San Fernando, que es un trabajo bastante serio, que ha ganado bastantes premios ya. Y ahí conocí a Luis y como les digo, o sea, mientras más estoy acá en Valdivia,
conozco más gente interesante que de alguna manera está haciendo esto y que lo ve como una forma de vida, no lo ve como un hobby, no están tuiteando, no es hagamos esto, se nos ocurrió, sino hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo económico, de tiempo, de creer que es posible hacer cosas. Si no, pregúntenle a Peter Jackson, ¿no? O sea, ¿dónde está ahora y cómo empezó? Creo que se puede, si se puede en Finlandia, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en Chile? Chile del terror, ahora me voy a centrar un poco más en el libro. Chile del terror es un blog que nace hace 3 años. Se habían conformado ya 2 blogs anteriormente, que era Fantasía Austral, que es un blog bastante, por así decirlo, fundamentalista. Ellos creen en esta fantasía épica y le dan muy poca cabida a otras manifestaciones dentro de la literatura fantástica, y por eso se dividen, y quienes se dividen forman Chilenia, que atrapados, por así decirlo, por el boom de Barat y la Ucronía, ese grupo Chile-Ucronía, forman Chilenia, Ucrónicas de la República, por eso es su nombre. Y otro grupo dirigido por Rodrigo Yáñez y Francisco Contreras forman Chile del Terror. A poco de caminar de Chile del Terror me invitan a mí. Ya había yo lanzado Mente Suicida y Otras Muertes con Sino Sargo, que es una editorial que es para sacarse el sombrero. Llevan 45 publicaciones aproximadamente en 4 años, y de muy buena calidad: traducciones, ensayos, distintos tipos de narrativa, poesía. Ellos son de Arica. Y al conocer mi trabajo me invitan a participar, y comenzamos a darle un tinte un poco más serio a lo que era un blog. O sea, todos sabemos que un blog puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros pretendíamos que el blog fuera serio. Y es así como invito a participar a Pablo Espinosa Bardi, que es un escritor dedicado, es de Arica él, y ha publicado ya 5 libros, y es dedicado al gore. Él trabaja principalmente en el gore, en el realismo sucio, y nos aportó con aquello que nos faltaba. Yo trabajo un poco más en el terror que sugiere, más que en el terror explícito, como de alguna forma bien lo analiza y lo intuye Sergio. He estado tratando de crear un constructo como teórico que se llama Fantasía del Lar, un poco viendo lo que hace Jorge Teguiller, ¿no?, en la poesía, pero yo pasándolo hacia la narrativa fantástica, por así decirlo. Y paralelamente yo estaba trabajando en otro proyecto que se llama Cult of Cockch, que es terror materialista cósmico. Aquí está el símbolo de eso. Trabajábamos con un ilustrador de Chillán, Al Gore, un ilustrador necroproletario. Él se autodefine como necroproletario. Y lo invité a participar de Chile del Terror porque era interesante poder hacer esta lectura que finalmente se termina dando en el libro, ¿no? Poder hacer relatos, pero los relatos a su vez, de hecho esta ilustración es de Al Gore, pero los relatos a su vez que tuvieran vida con ilustradores propios. Se integra luego Alex Olivares, también con quien estábamos desarrollando otros proyectos. Ana Ollanadel, que también se vincula a Chile del Terror. Ella pide por favor ingresar, y después Francisco Visceral Rivera. Son todos ilustradores que vienen de este mundo underground, ¿no?, de las portadas de los cassettes, de las bandas black metal, thrash metal, y ellos nos ayudaron y conformamos este grupo de 8 personas y se creó este colectivo, por así decirlo, del terror. En la FILSA a mí me propusieron poder realizar una antología de terror, porque justo había una editorial que había lanzado una traducción de Lovecraft, que era el color que cayó del cielo, y como se enteraron de que yo escribía terror y que estaba desarrollando un hostel, me propusieron realizar una antología del sitio en el que estábamos trabajando para poder presentarla al Ministerio de Educación y entrar con un libro
a las aulas, porque ustedes sabrán que desde el séptimo año básico se está trabajando el terror con bastante fuerza en las aulas en todo Chile, y se ve de manera transversal hasta cuarto medio, así que era importante poder entrar con algo así. Finalmente la editorial desistió de realizar el trabajo, tal vez encontró que éramos demasiado underground, pero yo ya me había quedado con el trabajo y decidí que ese trabajo tenía que llegar a término, y la manera de hacerlo no era una autoedición, sino que era salir por una editorial. Y como ya estábamos haciendo la revista Ominous Tales, pensé que de hacer esa revista a formar una editorial no había mucha distancia, y surge Austroborea Editores. Y Austroborea Editores se empieza a conformar como un equipo del cual ahora ya es parte, hace ya un tiempo, Paulo Lehmann. De Arica ingresa Paulo Espinosa Bardi, de La Serena Francisco Contreras Cortés, de Santiago otro escritor, Michel Rivera Marín, que Funeral en Rieles, que lo publicó con Forja, y de la sexta región de San Fernando, quien hace el diseño, Pancho Marambio Sotelo, con el cual decidimos hacer el diseño de portada, porque queríamos que tuviera una personalidad, que se pudiera distinguir del resto de las publicaciones que se hacen en Chile de la editorial independiente. Luego mi esposa, Ingrid Harman Mendoza, que ella es la correctora de estilos, es la que nos da la última formalidad en cuanto a los textos. Pablo, que se integra, ¿no? Y últimamente integramos a Richard, quien es el que hizo el teaser que ustedes vieron al principio, nuestro audiovisualista. ¿Por qué un grupo tan grande, tan distinto, tiene varias cosas? Primero que nada, la buena onda que existe, la amistad que se ha ido generando con el tiempo. También porque en este momento estamos esperando de aquí a noviembre, a la FILSA, poder tener 6 libros más editados, y en los cuales ya estamos trabajando. Varios tienen portada, varios están bastante listos, pero ahora vamos a comenzar con los crowdfunding, que es una manera de financiar muy similar a como lo hicimos con esto, porque Chile del Terror lo financiamos con el aporte de la ilustre municipalidad de Quellón, de donde yo vivo en este momento, y también con Venta en Verde, y de esa mixtura, por así decirlo, logramos nosotros poder hacer las 500 copias de este libro, que ha sido bien catalogado, que se ha presentado, creo que es la cuarta presentación de 8 que se van a hacer hasta antes del Mundial, porque después del Mundial no va a pasar nada. Hoy día, paralelamente, a las 7 de la tarde se hace en la Biblioteca de La Serena otra presentación. El 12 de junio se hace otra presentación en Arica. Nos invitaron a la FIL de Lima a presentarlo, pero por cuestiones económicas no vamos a asistir. Yo creo que el próximo año sí. Estuvimos en la Comic Con y nos fue bastante bien en la Comic Con. Para los que no lo sepan, la Comic Con es como el evento más importante del cómic en Chile, ¿no? En la estación Mapocho. Y ahora vamos a estar en un maratón de cine de terror, Madhouse, que se lleva haciendo durante 4 años, y creo que esta es la 16ª versión que se hace, que llegan alrededor de 300 personas a ver cine de terror, cine B, y además de otras cosas que se hacen, hay un necroescultor, es como bastante de lo que estamos haciendo muy afín. Y bueno, y queda el lanzamiento del Quellón todavía, en Payaco, hay muchas más cosas, pero el poder estar presente a lo largo de Chile nos ha permitido doblarle la mano, por así decirlo, a uno de los aspectos más complejos de las editoriales independientes, que es la distribución. Ahí es donde se produce el bullying a la editorial independiente, y nosotros hemos logrado ya estar casi con Chile del Terror casi agotados. O sea, hablamos de una producción de 500 copias, que el primer lanzamiento fue el 15 de mayo y estamos casi agotados, nos quedan solamente libros para los lanzamientos.
Pensamos que no vamos a llegar a la FILSA con libros, así que este año vamos a estar en la FILSA igual. Ya tenemos algunas asociaciones con otras editoriales independientes para poder tener un stand allá y hacer lanzamiento de allá. Y pensamos que vamos a tener que ir a la segunda edición, 500 copias más, porque no estamos dando abasto con los pedidos de provincia. Coyhaique, que se han ido algunos libros. Hoy día, de hecho, fui a dejar a Talca, a Puerto Varas y a Antofagasta, a Calama. Entonces, se está moviendo harto. Tenemos varios proyectos. Los siguientes son 2 proyectos más de terror que van de manera paralela, que van con un crowdfunding. Tenemos 3 novelas que estamos editando de ciencia ficción. Esperamos también abrirnos hacia la poesía, hacia el ensayo, hacia otras manifestaciones, no necesariamente el terror, porque si bien nuestro primer libro como editorial fue Chile del Terror, pensamos que tenemos que ser una editorial pluralista y poder aportar con la cultura aquí en Valdivia, no solamente en el terror, sino que en otras manifestaciones. Lo que nosotros pretendemos es ser una editorial seria, editar profesionalmente y poder, mediante esta conformación, que ya de alguna forma ya lo he explicitado, poder torcerle la mano a lo establecido y hacer que esta editorial y estos autores puedan estar presentes a lo largo de todo Chile. Somos una editorial que no le cobra al autor, que es una rareza en Chile en este momento. Todas las editoriales cobran, hasta las más grandes. Nosotros no cobramos. ¿Cómo lo hacemos? Se cuenta el milagro, pero no el santo. Pero nosotros no cobramos. Y pretendemos mantener eso, pretendemos mantener esa fórmula, que es algo que hemos ido creando, diseñando, conversando y que hasta el momento ha dado resultados, así que pretendemos mantenerla. Creo que no se me está quedando nada en el tintero. Sí, con relación a lo que hablabas del miedo, casi todos los que de alguna forma escribimos terror, ya sea por gusto o tangencialmente, hay algunos escritores que de pronto coquetean con el terror, que son escritores serios, ¿no? Y que a veces bajan hacia el terror y a la literatura fantástica. El Lovecraft tiene un libro muy interesante, que es un ensayo sobre el terror, sobre el miedo, y él dice que el miedo es una sensación y que es una emoción, y es la emoción más antigua de la humanidad. Y el miedo a lo desconocido es el miedo por sobre todos los miedos. O sea, está presente en todas las personas, quieranlo o no, el miedo está. Pero el miedo más fuerte es el miedo a lo que nosotros no podemos verle en la cara, ¿no? Por eso el miedo a la oscuridad. Y como les mencionaba, los quiero dejar con esta invitación de que conozcan el trabajo que hemos realizado y que estén atentos, porque se viene este año por lo menos 5 publicaciones más con otros géneros y todas de la misma calidad. Por ahí un cómic, un libro de humor gráfico. Así es que tratando de rescatar las voces emergentes que no tienen voz, por así decirlo, y también trabajando con escritores consagrados que se merecen un espacio, y que es complejo porque muchas de las editoriales trabajan sin que uno tiene un fondo del libro, muchas de las editoriales trabajan sin que tienes 2 millones de pesos en el bolsillo, y no es la idea. Yo creo que la producción cultural tiene que partir, dejar de quejarnos por ese 19%, que nosotros ni siquiera lo tomamos muy en cuenta. De hecho, nuestros tratos con las librerías es mucho mejor que ese 19%. No puede haber, por así decirlo, no se pueden quejar, porque el precio de un libro como este está a 5.000 pesos. Nosotros, de hecho, podrían hasta cobrar menos en las librerías, pero hay como costos establecidos. Esa es la idea, trabajar desde la humildad, trabajar desde demostrarle a los demás que esto se puede, y ojalá con el trabajo intelectual de los escritores, y nosotros no queremos que así sea. Así que nuevamente los invito a que puedan conocer nuestro trabajo, a que lo apoyen cuando sea necesario, cuando pidamos apoyo, y que apoyen todos los trabajos que se están realizando, sobre todo aquí en la región,
Me parece que esta es una región muy pujante y que puede dar mucho que hablar en el mediano plazo, siempre y cuando se apoye, como ustedes viniendo hoy día, ya esto es un tremendo apoyo a nuestra editorial. Eso. El libro se lee, el libro.